Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast Conversando con el Elefante. Bienvenidos al episodio de hoy. El día de hoy conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco. Y una servidora, Mónica Cano. Y vamos a hablar de un tema que nos encanta a todos, ahorita que pasó el 14 de febrero justamente, y es donde vamos a transformar los conflictos en intimidad. Este es un tema que a nadie le gusta, pero cómo del conflicto podemos saltar al otro es justo lo que aprenderás el día de hoy. Porque, punto importante, el no hablar de los conflictos, esto no va a hacer que se solucione. Y entonces justamente, ahorita vamos a mencionar una que otra técnica psicológica y demás, y cuáles son los principales problemas por los cuales se dan estos conflictos y no se solucionan. Sí, te agradecemos un montón por estar aquí el día de hoy. Si eres nuevo en el canal, sabrás que Conversando con el Elefante, literal, es un podcast donde vamos a hablar sobre temas de psicología y literalmente vamos a hablar con ese elefante que está en la habitación, que justamente ya lo mencionaste ahorita, Mónica, es si nosotros dejamos de hablar de los problemas, entonces estos van a desaparecer o qué es lo que tenemos que hacer. Y justamente ahí es donde vamos a ir trabajando. De hecho, el día de hoy vamos a utilizar 3 documentos como referencia. En uno de esos es básicamente un manual sobre asertividad. El segundo es un manual desde la terapia dialéctico-conductual y el manejo de terapia de pareja, justamente. De hecho, se llama la pareja conflictiva. Y el tercero, más bien, ya habla de temas de comunicación. Si a ti te interesa revisar justamente estos documentos, de hecho, escríbenos en los comentarios y entonces te vamos a poder mandar estos documentos de guía que nosotros estamos utilizando justamente para este podcast. Entonces, ahí déjanoslo en los comentarios. Y yo le agregaría la voz de nuestra experiencia en la terapia. Exactamente. Justamente. Sí, Ahí. totalmente igual. Si cualquier cosa, también nos puedes escribir en nuestro Instagram, nos puedes mandar un mensaje directo, @ clarianmx. Sí, justo. Y bueno, para comenzar, ¿dónde vamos a identificar justamente estas parejas que no saben resolver un conflicto? Sí. La primera, y creo que el punto más importante, es que las discusiones siempre acaban en el mismo lugar. O sea, en un soberbio pleitazo, en un silencio, nos dejamos de hablar y simplemente al día siguiente continuamos. Esto para nosotros es un indicador súper importante que no saben resolver conflictos en pareja. Pero es que estamos bien hasta que llegue el conflicto. Sí, claro. Esto también, cuando tenemos estas polaridades de estamos súper bien hasta que dejamos de estarlo, aguas ahí, porque es ahí donde estamos mencionando justamente esto de la pareja tóxica, por así decirlo, coloquialmente hablando. De hecho, a esto le vamos a llamar el muro de la evasión. Básicamente lo que ocurre en este sentido es que nosotros tenemos un muro entre los dos que básicamente nos lleva a evitar los temas difíciles, los temas complicados. Normalmente estos muros se van elevando o se van levantando cuando existe también la crítica, el comentario negativo, estamos evitando constantemente hablar sobre el tema desagradable y sobre todo, por ejemplo, incluso tenemos muchas veces como un constante desagrado hacia pues ahora sí que es hacia el comentar la situación desagradable que pasó en su momento. Justamente, aquí es donde vamos a tener personas muy poco reflexivas, que no se saben poner en los zapatos de la otra persona. Entonces, ahí sí, para entender el conflicto, mencionando ahí sí, se van subiendo como estas barreras, se van poniendo estas máscaras. Claro, porque para uno dentro de la cabeza es como, no, él está mal y tiene que saber y no sé qué, pero realmente, bienvenidos a Chamba de Pareja, lo que realmente hay que hacer es intentar ponernos en los zapatos de la otra persona. Cómo me enerva cuando hasta entre familia y entre amigos, es que está bien enojado, pero no sé por qué, y es como de, pregúntale. Claro, es súper común en la terapia, de hecho. Súper común en la terapia porque es pregúntale para poder entender cuál fue su visión de la situación y muy probablemente ahí es donde te vas a llevar una sorpresa y donde empieza a salir ok, entiendo por qué te enojaste, pero te explico que no fue así. Aquí es donde se empiezan a alzar los muros de la evasión. Por ejemplo, si la otra persona es la persona ofendida, muchas veces lo que ocurre, e incluso nos lo mencionan en terapia, es ¿por qué yo debería ir si el otro es el que está ofendido? El otro es el que debería venir a decirme. Y del otro lado, justamente cuando tienes a la persona ofendida en terapia, te dice, ¿por qué yo debería ir? Si a mí es al que me ofendieron, entonces el otro debería venir a disculparse. Y eso es lo que empieza a alzar estos muros de la evasión. De hecho, siempre que me comentan esto, porque es súper común ese comentario, la respuesta siempre es la misma. Lamento informarte que el que estás en terapia eres tú. En alguien tiene que caber la cordura y también
siempre se los digo, es como, con esto vamos a practicar para que la otra persona aprenda. Le vas a modelar la conducta de lo que quieres que haga tu pareja contigo de ahora en adelante. Y es como de, no me gusta, sí, te entiendo, hermano, lo comparto, pero alguien tiene que empezar con esta comunicación. Y sobre todo en ese sentido también tenemos que apelar muchísimo a un tema de la voluntad y esto es, ¿te interesa resolver el problema con la otra persona o no? Entonces, en ese sentido tenemos que empezar a trabajar con ese tema del interés y también ahí es donde viene un segundo factor, esto que le vamos a llamar los lenguajes cruzados. ¿Qué son los lenguajes cruzados? Básicamente, como su nombre lo dice, es de pronto se cruzan estas dos líneas de comunicación cuando estamos intentando abordar el tema. ¿Qué pasa? Muchas veces, y seguramente te ha pasado, tener una dificultad con ya sea la pareja o ya sea algún otro familiar, ahorita vamos a utilizar los temas de pareja, tener una dificultad con tu pareja y entonces en ese momento tu pareja llega y te empieza a hacer lo que le vamos a llamar un small talk. Empieza a platicarte de cualquier cosa, de la fruta, de lo que pasó ahorita en la televisión, lo que tú me digas. Y entonces tú como que andas de malas, andas renuente y no hablas. Y por el contrario, a lo mejor luego puedes tú llegar y decirle, no, si vamos a hablar de lo que es importante, de lo que pasó, de lo difícil. Y tu pareja te dice, no sé, no estoy como muy cómoda, no estoy como en el momento para poder hablar de eso. Pero pues quieres hablar de cualquier nimiedad. Eso es lo que ocurre en los lenguajes cruzados. Esto lo que pasa es, queremos abordar el tema desde lugares diferentes. La pareja desde, ¿verdad que estamos bien? Vamos a hacer small talk para revisar que realmente estemos bien y entonces podamos hablar sobre el tema importante. Y del otro lado es no, solamente vamos a estar bien si hablamos del tema importante y entonces podemos estar tranquis. Entonces, no sabemos cómo atacar el problema, no sabemos cómo abordar el problema. Y a partir de ello, lo que nosotros tenemos que ir identificando en este sentido es cuál es el lenguaje que está utilizando mi pareja en este sentido para poder abordar el problema. ¿Está haciéndolo desde este small talk, desde este lenguaje trivial, si lo podemos decir de alguna manera, o lo está haciendo a través de vamos a abordar el tema importante y vamos a intentar generar una solución? Justamente, este tema es bien complejo, sobre todo cuando tenemos todo este nivel de evitación, porque si tú lo abordas directamente a una persona evitativa, ahí es donde va a venir este Claro. rechazo. Desafortunadamente aquí es donde la persona evitativa le tiene que subir y la persona confrontativa le tiene que bajar para que puedan llegar a un punto medio y donde puedan comunicar estos problemas. Y es ahí donde justamente lo que estamos intentando con este podcast es redefinir el conflicto, porque normalmente es satanizar el conflicto, pero la verdad es que el conflicto es lo que nos va a ayudar a unirnos más como pareja. Ahorita lo vamos a ir aterrizando. El conflicto, quieras o no, es ese elemento en específico dentro de la dinámica que nos está diciendo no estamos en el mismo canal. Entonces, si tú utilizas el conflicto como algo que va a destruir la relación, claro, valga la redundancia, la va a destruir. Pero si tú utilizas el conflicto para identificar, ok, aquí tenemos un punto, un área de oportunidad, Sí. como dirían en el entorno laboral, entonces en ese sentido, pues ahí lo puedes utilizar y puede mejorar la relación, justamente. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento? Tenemos muchas veces personas con desregulación emocional. Uy, este es Y buenísimo. esto es un tema que, ojo, esto viene sobre todo en este manual de la pareja altamente conflictiva, que es un manual de DBT para poder trabajar los temas de relaciones de pareja, donde estamos hablando justamente de que hay una desregulación en alguno de los dos, o inclusive en ambas personas dentro de la relación. ¿Qué es lo que ocurre? Estas emociones desreguladas lo que hacen es que de pronto te botan la situación. Lo que vamos a visualizar justamente con estas personas no va a ser el conflicto como tal, porque va a ser un conflicto tan tonto que normalmente es como la vieja confiable de no dejaste la toalla donde debe de ir. Pero el problema no va a ser la toalla. El problema es que vamos a tener una persona histérica y verdaderamente enojada por el tema de una toalla. Claro. Entonces, abordar justamente una persona desregulada que no logra regular su enojo, valga la redundancia, pero para que me entiendan, pues claro que ahí sí dialogar con esta persona, híjole, pues mejor no digo nada. Claro. Si no me veo, si no me ve, no hay conflicto, básicamente. Entonces, este va a ser otro punto importantísimo que, bueno, ahí sí, este es tu área al 100%. Claro, sí, sí, sí. Ahí lo que nosotros tenemos que tomar a consideración, y ojo, eso es un punto que muchas veces ocurre dentro de las discusiones de pareja. Nosotros tenemos que identificar sobre todo, uno, qué tanto se vota,
en ese sentido La la emoción. emoción, porque muchas veces no se te puede decir nada porque todo Te te enojas. enoja, todo te Eso es lo molesta. que nos mencionan en la consulta. Exactamente, y entonces justamente tenemos entonces que encontrar formas un poco más amables de poder abordar ese tipo de temas. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Que en la gran mayoría de los casos es el enojo el que de pronto ¡pum! Bota. Ahora, aquí voy a explicar de manera muy rápida. Existe algo que se le llama, por ejemplo, emociones operantes. Las emociones operantes son, como su nombre lo dice, emociones que operan sobre otras emociones. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, la ansiedad o angustia son emociones que pueden llegar a ser operantes. Y por ejemplo, me genera tristeza que de pronto te vayas con tus amigos y yo me quede sola. O me genera miedo pensar que te estás yendo porque pienso que a lo mejor te puedes ir con alguna otra mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo hago es que voto el enojo. Y eso es lo que ocurre muchas veces, incluso en estas discusiones tan pequeñas. Lo que termina votando después de 3, 4, 5 horas de discusión es que me hace sentir tan mal que no le estés prestando la atención a la casa, que la toalla ahí se queda. Después de 5 horas de conversación, termina saliendo me siento decepcionada porque, o me siento abandonada, Porque no te importó. o siento que no te importa, y Ajá. porque lo primero que votó fue ese enojo justamente a partir de esta emoción operante. Entonces, lo que ocurre es que esta emoción operante toca esta segunda emoción, que en este caso va a ser el enojo, y entonces ¡pum! Va a votar. El enojo muchas veces es una de esas emociones que nosotros utilizamos porque es mucho más sencillo en nuestro historial de vida, es mucho más sencillo conectar con este. Es mucho más fácil decir, ok, de pronto me voto, grito, me desregulo, porque además no sé cómo regularme, no Ujú. tengo idea de cómo hacerlo porque tampoco me lo han enseñado, y entonces ¡pum! Voto con este enojo, la gente me hace caso, sí, después de 2, 3, 4, 5 horas, pero termina haciéndome caso, entonces se termina reforzando que se utilice el enojo. Entonces, esto es algo que ocurre constantemente y que pasa también, hay un montón de crítica A eso mientras iba. está el enojo. Justamente por este mismo enojo, ya es ahí donde se vuelve el ciclo vicioso de la crítica. Claro. Tenemos al que hizo algún comentario a modo de crítica, a modo de reclamo, está bien, pero a lo mejor la persona que se disregula por lo mismo responde con otra crítica. Oye, es que dejaste la toalla botada. Sí, pero tú hiciste tal. Y puta, de ahí nos vamos y ¿Sí? como hilo de media y nunca acabamos, justamente. Y es ahí donde tenemos que empezar a romper este ciclo, empezando a introducir las emociones. Porque no es tanto, ahí sí es de, a ver, espérate, sí, pero estamos hablando de la toalla, ahorita resolvemos lo otro, ¿no? O está bien, ¿te parece si primero esto? O inclusive podemos empezar a identificar sobre todo, o sea, qué es lo que te enoja. Literalmente, cuando tú empiezas a utilizar este Bueno, la tipo de emoción preguntas operante. como de qué Ujú. es lo que te enoja, qué es lo que te molesta, qué es lo que te... O sea, ¿cuál es el problema de haber dejado la toalla ahí? Eso ya te ayuda para ir identificando cuál es el hilito tensor, porque eso es lo que pasa generalmente en estas situaciones de desregulación emocional. Es como viene la alta volatilidad de la emoción, lo que termina siendo la contraparte es defenderse. Y entonces empieza justamente esa Escalar. escalada de emociones. Por un lado tienes a la persona que está peleando y peleando y peleando, y por el otro lado tienes a la persona que está defendiéndose. Y eso lo que termina generando o provocando es una escalada de intencionalidad o de intensidad, perdón, emocional. Eso es lo que termina ocurriendo. Y el problema de esto es que terminamos por no resolver nada. Y Justo. caemos en el tercero de los problemas de las relaciones, que son los tú nunca y las generalizaciones, que en este caso en específico Ujú. es que a ti te vale madres, nunca te ha importado la relación, nunca te ha importado lo que necesito yo dentro de la relación. Claro, la toalla nada más es una representación, pero tú nunca estás pendiente de nada de la casa. Entonces, todo el tiempo estamos con estas acusaciones y con estos tú nunca. De hecho, justamente, ahí lo que tenemos que empezar a dar la vuelta, quitarnos el tú nunca, sino más bien el
¿cómo me hace sentir a mí? Ujú. Oye, veo que, y ahí siempre les digo, pasitos de la asertividad, y ahí es una maravilla. En tu caso particular, de DBT son Dependiendo, justamente tenemos una estrategia que se llama el Dear el Man Dear o Man. el Give o el Vida, que es para poder trabajar otros aspectos de la relación. Si has tomado terapia con nosotros, más o menos tienes una idea. Si Sí, no, son estrategias de comunicación de conflictos, sí, pero para llegar a un objetivo muy específico de solución. claro, Entonces, aquí sí, lo que yo siempre les señalo es donde señalamos el hecho, pero señalamos muy importante cómo me hizo sentir. Oye, ya es la tercera vez que dejas la toalla, pero sí me hace sentir mal porque me da la impresión como que no te interesa, no sé, por claro, decir algo al aire, ¿no? Entonces, ahí es donde es muy importante señalar nuestro sentir más allá de la acusación, porque hablábamos justamente de las barreras de la evitación. Cuando nosotros empezamos, y es que tú, y se siente, y te llega el madrazo de la ujú, responsabilización, ¿qué es lo primero que pasa? Barrera. claro. Entonces, para evitar estas subidas de barreras es donde te recomiendo, te quieres evitar conflictos de pareja, primero entonces señala cómo te está afectando la situación y qué necesitas. Claro, efectivamente, esto, por ejemplo, se llama mensajes emitidos desde el yo, no desde el tú. Ujú. Normalmente en las relaciones, los problemas se mantienen, no se sostienen, porque los mensajes están emitidos desde el tú. Tú no me pones atención, tú o a ti te vale madre esta relación, tú estás mal. Y eso no hay persona en este mundo que lo sienta bonito. Cuando No. llegan y te reclaman de esa manera, no lo vas a sentir bonito. Y eso no está alentando al amor. Eso lo único que está haciendo es que está haciendo que la relación se sostenga o se mantenga en un conflicto constante. Cuando tú empiezas a hacer mensajes emitidos desde el yo, que es, oye, yo me sentí de esta manera, yo no me estoy sintiendo apoyado dentro de la relación, yo estoy sintiéndome cargado o yo estoy sintiendo esto, entonces de alguna manera es una forma en la cual nosotros podemos empezar a denotar qué es lo que nosotros queremos dentro de la relación. ¿Qué es lo que hay que tener a consideración aquí? Sobre todo, ojo, empecemos a identificar el gaslighting, porque luego uno Ah, empieza a utilizar los mensajes emitidos desde el yo, que son lo que utópicamente hablando deberíamos estar haciendo, pero muchas veces también ocurre que tenemos a una persona que nos está gaslighteando. Em, y en ese sentido, pues al final del día, si tienes una pareja que te gaslightea y que te dice, pues eso es lo que tú piensas, pero estás mal, pues sí, claro que eso va a fomentar a una relación que no esté mejorando. Pero ahí ya entramos en otro tipo de temas que se le llaman de violencia, porque el gaslighting es una forma de violencia psicológica. y si entramos ahí el día de hoy, nunca vamos a No vamos acabar. a parar en realidad. Entonces, Sí. efectivamente, te vamos a dejar aquí el otro capítulo donde hablamos justamente de los temas de violencia dentro de las relaciones y sobre todo cómo irlos trabajando un poco. Entonces, pues ahora sí que empieza a revisarlo. Ahora, ¿qué es lo que también puede llegar a ocurrir? El tema de las infidelidades y las inseguridades. Exacto. Y es en donde vamos a tener justamente a un miembro de la pareja o incluso ambos, si los dos son igual de desconfiados, Ujú, viviendo en una angustia total. sí, Entonces, una angustia mal manejada, mal expresada tal vez, donde va a empezar a pasar claro, justamente esto que mencionábamos de las emociones operantes. A lo mejor y vas a ver que reacciono con enojo cada vez que me dices que vas a salir, pero en realidad tengo miedo. claro. Obviamente uno no lo identifica, pero y empezamos a ver estas conductas incluso violentas y controladoras, ¿no? No digo que esté bien, simplemente estoy dando el hecho. Entonces, aquí sí, esta constante angustia va a ser un motivo y va a ser gasolina constante para cualquier pleito que se pueda llegar a estar presentando e incluso magnificarse y reventar esta bomba de gasolina, si lo quieren ver así. Tú imagínate cuántas veces no has escuchado de estas personas que dicen, seguramente él me lo está haciendo, entonces yo le voy a poner el cuerno. O yo lo voy a hacer antes de que él me lo haga para por lo menos ya quitarme esta espinita. O la otra, muchas veces ocurre este tipo de temas, me ha tocado escucharlo muchísimo, de la justificación de la infidelidad. Por ejemplo, la típica de, no, pues es que el hombre es infiel por naturaleza, lo cual tenemos demasiada información que nos dice que no es cierto, que no es así. El hombre es un ser biopsicosociocultural, según inclusive algunas teorías de Díaz Loving, psicólogo mexicano. Ahí te la voy a dejar, si quieres empieza a revisar sobre esta persona y si quieres que empecemos a hablar un poquito sobre ese tema, también déjalo en los comentarios para poder empezar a abordarlo. Pero justamente en ese sentido
El tema de la infidelidad, en la gran mayoría de las ocasiones, está anclado a dos circunstancias. La primera es una carencia de regulación emocional. Otra vez, la infidelidad en muchas ocasiones es un elemento impulsivo. En este momento tengo ganas y en este momento quiero quitármelas. Por ende, eso habla de una carencia en la regulación Son de emocional, impulsos. en la regulación de impulsos también, Ujú. exactamente. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que termina ocurriendo en los temas de infidelidad es un montón de miedo e inseguridad. Entonces terminamos inclusive cometiendo infidelidad por estos mismos temas de inseguridad o por estos mismos temas de que no me siento tan bien en mi relación y en lugar de irlo a abordar allá, entonces busco al que me hable bonito y entonces Ujú. en ese sentido con eso me termino regulando. Entonces la infidelidad muchas veces va desde ese lugar, no es un tema em, de personas como sin escrúpulos ni mucho menos. No estoy diciendo que no Que los no. haya, sí, Ujú. sí los hay, pero en la gran mayoría de los casos en realidad habla de un tema de falta de regulación emocional Sí, y de justo. regulación de impulsos. Entonces, tú imagínate, estás hablando de que no se puede regular muy bien el impulso, hay miedo, hay ansiedad, eso es el cóctel perfecto para que hayan conflictos dentro de la relación. Justamente. Y muy de la mano con esto que vas mencionando, entre las insatisfacciones que pueden haber, ya el último punto que tenemos, que queremos abordar el día de hoy es Claro. el lenguaje del amor de cada quien. Este es un tema que ahorita está muchísimo y muy de moda en Ujú. todos los sentidos, ya los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, pero ahí sí muy importante, porque muchas de las veces nos enojamos con la pareja. ¿Quieres saber cómo no enojarte? Identifica cómo es su lenguaje del amor. ¿Y por qué es tan importante? Porque a lo mejor yo estoy esperando, si a mí, no sé, me encantan las flores, pues estoy esperando que me regale flores a cada rato, pero a lo mejor no me regala flores, pero me ayuda con cosas de la cocina, ¿no? Por decir algo al aire. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que justamente como mi expectativa y mi lenguaje del amor a lo mejor son, en estar regalando cosas, se me fue la palabra, Regalos y dar regalos y cositas materiales a lo sí. mejor, pero pues, el de la otra persona es actos de servicio, que es ayudarme y ayudarme y ayudarme cada vez que yo lo necesito, Ujú. no, pues sí voy a estar insatisfecha todo el tiempo. Pero Claro. ¿qué pasa cuando cambia la mirada? Y es que él te demuestra amor de esta forma. Ah, ok. No significa que la otra persona no se pudiera adaptar un poquito al tuyo y comparte las flores de vez en cuando, pero donde también ya desde esta comprensión va a disminuir la carencia, porque es ahí Claro. donde ya sabemos que sí hay un esfuerzo, pero quizá no de la manera que yo lo tenía conceptualizado. Sí, justamente, aquí hay dos elementos. El primero, tenemos que conocer lo que son los lenguajes del amor de forma general. Es decir, todo esto que hemos platicado en su Ujú. momento de palabras de afirmación, tiempo de calidad, Ah, contacto físico, actos de los servicio. regalos y actos de servicio, Ujú. exactamente. Entonces, cuando tú conoces el lenguaje del amor de tu pareja, eso te va a ayudar a un montón para poder reconocer justamente cuál es la forma en la que tu pareja te está amando. Y eso es un punto bien importante que, de hecho, se contrasta muchísimo con otro del que hablamos el día de hoy. Y es cuando tú constantemente estás criticando a tu pareja y le estás diciendo que está mal, lo que estás haciendo es que estás rompiendo el amor, porque nadie se siente amado cuando está siendo señalado. Al contrario, la única forma de que tu pareja se sienta amada es si lo estás amando. ¿Esto qué significa? Si tú tienes actos de amor. Y reconocer los 5 lenguajes del amor justamente te ayuda a eso, a Ujú. identificar cómo es que tu pareja te está amando. Y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer también es a flexibilizar. ¿Por qué? Porque segundo problema que nosotros tenemos en el tema de los lenguajes del amor es, ok, ya entendí, pero no me está amando como yo quiero. La Y viene el enojo, inflexibilidad, exactamente, viene el justo. enojo, porque no te está amando como tú quieres, pero sí te está amando. Y esa es la parte con lo que nosotros también tenemos que empezar a trabajar, porque justamente es que no me está amando como yo quisiera. Ok, pero te está amando, ¿cierto? Sí, pero no es como yo quiero. Ok, aquí tenemos que aprender a ser un poquito más flexibles porque eso significa no es como tú quieres. Pero quieres mantener a esa persona en tu vida, quieres que esa persona siga amándote, sí.
tienes también que aprender a recibir el amor como esa persona te lo está brindando. Exactamente. Entonces, eso es algo súper importante en este tipo de casos. Así es. Y pasando a la siguiente parte, justamente, que nos vamos a llevar un poco en fa porque ya mencionamos varios, Sí, de varios de hecho. esos, conforme ahí Justamente, sí nos es adelantamos. cómo trabajar las relaciones, cómo resolver estos temas que hemos platicado en su momento, que es estas críticas, estos lenguajes como Cruzados. cruzados, todos estos temas del desconocimiento de los lenguajes del amor. ¿Qué hacer ante una situación así? Y el primer punto, que ese sí ya lo mencionamos, es hablar desde el yo, lo que estaba la técnica que Ujú. señalabas, los pasitos de la asertividad que señalaba yo. Sin embargo, evitar suposiciones. Yo siempre digo, y técnica salva matrimonios, no me vas a dejar mentir. Sí. Ahí sí, no saben la cantidad de conflictos que nos puede llegar a evitar, evite suposiciones. Oye, ¿por qué híjole, no bañó al perro? Porque seguramente le valió madre. Oye, ¿por qué no bañaste al perro? Ah, fíjate que revise esto y esto y esto y qué bueno que no reclamé. Claro, sí, por supuesto. Exacto. Y entonces, con cosas tan sencillitas, pero evitar las suposiciones, híjole, te va a evitar una gran cantidad de conflictos. Ya si te contesta, porque me quedé jugando Xbox, híjole, bueno, momento de armarla de pedo. Claro. Pero ahí Sí. es donde va a depender mucho de la respuesta. Entonces, recomendación, salva matrimonios y salva noviazgos, siempre pregunte, no asuma. Sí, es uno de los errores más Más grandes comunes. dentro de las relaciones. Y ese es asumir en lugar de preguntar. Si estoy asumiendo que deberías haber hecho algo en lugar de preguntar por qué no se hizo, estás en el meollo del problema Exacto. para generar el conflicto dentro de tu relación. Porque en ese sentido, lo que ocurre es hay que empezar a identificar si realmente era algo que ya teníamos establecido, porque eso también es una distinción que nosotros tenemos que identificar. Estoy asumiendo que se le olvidó o que no le importó o ya lo habíamos acordado y entonces está faltando a un acuerdo que establecimos. Justo. Que es otra de las estrategias justamente de solución en las relaciones, que es el establecimiento de acuerdos. Es esto que mencionabas justamente de los mensajes emitidos desde el yo, pero sobre todo también desde estos acuerdos. Tenemos que ir creando acuerdos dentro de nuestra relación y entonces es mucho más sencillo, ahí sí, empezar a reclamar y empezar a señalar a la pareja que se está equivocando cuando ya establecimos un acuerdo. Porque Exactamente. justamente en ese sentido estamos de acuerdo tú y yo en que debías poner la lavadora, estamos de acuerdo tú y yo en que debías guardar tu toalla, estamos de acuerdo tú y yo en que debías ir por mi mamá al doctor. Estábamos de acuerdo y fallaste a ello. Ya en ese caso en específico, sí es no estás cumpliendo con los acuerdos. Y ya tienes de dónde agarrarte. Y ahí tienes de dónde agarrarte, efectivamente. Y eso es un punto súper importante que muchas parejas no están haciendo. Justo. Estamos asumiendo. No, pues es Sí. que es su rol. Es el hombre, es la mujer, le toca. Sí, lo que me lleva también al segundo punto, y ahí tengo un pequeño ejercicio. No voy a profundizar mucho en porque básicamente conozca el lenguaje del amor de su pareja. Yo les recomiendo un ejercicio muy bonito. Váyanse a un restaurante, busquen en Google y con el celular cuáles son los lenguajes del amor y entonces en un papelito o en tu celular ahí tú le anotando, pues yo creo que el de fulanito es este. Y le pides a tu pareja, ¿no? Anota tú cuál crees que es el mío. Ya comparan y es ahí donde van a ver si están en el mismo canal. Si sí coinciden en el lenguaje del amor de cada quien y si no va a ser un momento maravilloso para poder clarificarlo. Claro. Ahí sí, esto se los recomiendo mucho para parejas que están empezando, pero en general no está de más que parejas ya de mucho tiempo también empiecen a revisar este punto, porque me ha tocado muchas veces parejas de años, 10, 15, 20 años, es que para mí el amor es esto, pero ya te diste cuenta que para él es esto, entonces ahí es donde pueden venir estos choques e incluso la famosísima solución de conflictos. Efectivamente. Ahora, otro de los elementos que nosotros tenemos que trabajar, y esto, no sé, se ve mucho en este tipo de hasta series, películas y demás que hablan sobre el tema del control de la ira y este tipo de mantras que tenemos que decirnos a nosotros mismos, respira, 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 justamente antes de abordar algún tema con la pareja. A ver, es que sí tienen algo de sentido. Cuando nosotros Sí. empezamos a hacer, no sé si alguna vez viste esta película de hace añísimos, la de Locos de Ira, La vi, o sea, sí la vi, con pero no me Adam acuerdo. Sandler justamente, que tenían una expresión que era la de Gus Fraba, Gus Ujú, Fraba. ujú.
Sí tiene algo de sentido solamente desde el punto de vista de que utilizar un mantra para regularte un poquito. funciona solamente en el sentido de que te ayuda a aterrizarte a el objetivo de la conversación no es armársela de pedo al otro. El objetivo de la conversación es encontrar cómo fue que te dañó, que te lastimó, que te agredió o cuál es el acuerdo que quieren obtener. Es decir, identificar que tengo que disminuir la sensación o la intensidad de la emoción para conseguir un objetivo dentro de la conversación. Entonces, Justo. eso es algo que tenemos que aprender a hacer también. Y eso me lleva a la primera recomendación con este punto, ¿va? Si si quieres evitar discusiones y estás muy enojado, haz lo siguiente. Primero que nada, yo siempre les digo, cuando ya están en este punto donde ya está tan caliente la conversación, estamos de acuerdo con que no estamos de acuerdo. ¿Sí? Punto. Entonces, ahí sí, ¿sabes qué? Estoy muy bloqueado ahorita, estoy muy enojado, hacemos una pausa y luego le seguimos. Técnica salvamatrimonios. Y entonces ahí sí, eso sí, te queda la responsabilidad de, oye, ya me siento mejor. ¿Tú estás mejor para seguir hablando? Porque creo que ahorita ya tengo más o menos una idea. Es Claro. muy sano y valioso también reconocer el nivel de enojo que tenemos porque prefiero que hagan este tipo de pausas a que se enfrasquen en estas discusiones. Claro. Frasecita de pareja, nunca se vayan a dormir enojados y quédense hasta las 2 de la mañana hasta resolver el conflicto. Yo la verdad no lo recomiendo. Prefiero que se vayan a dormir tranquilitos sin hacer todo un borlote de una discusión y al final nada más sí, para ya dejar de pelear, sino que más bien hagan una pausa, se autorregulen y que baje el enojo y ya con la cabeza fría retomamos el conflicto. Es mejor que discutan sobre la situación a la mañana siguiente que se avienten el florero a las 3 de la mañana. Sí, Efectivamente, eso sí. es muy cierto. Y en Ujú. ese sentido, justamente con esto que estás mencionando, algunas de las estrategias que pueden funcionar, esto que estabas mencionando de, ok, nos pedimos 10, 15 minutos o necesito un De momento para plano. poder calmarme, ok, pero yo que estoy pidiendo el tiempo, yo te busco después Sí. de haberte pedido el tiempo. Porque si Uno. no se olvida la discusión y nunca se soluciona nada. Esa es una opción. La segunda también, en este caso en específico, bueno, no es una opción en realidad, más bien es el acuerdo que nosotros tenemos que establecer. Si tú estás escuchando esto que estamos mencionando y quieres aplicarlo en tu siguiente discusión con tu pareja, cuidado. Avísale. Avísale, exactamente. Eso No es es como lo que de pronto que es como de, señalo. hey, pausa, no me siento bien. Y entonces tu pareja va a decir, no, pero vamos a arreglarlo. No, espera, no, pero vamos a arreglarlo. Sí. No, lo vi en el podcast que no. Vas a traer una broncota ahí Y vas y a decir, estos psicólogos están locos. exactamente, no sirve la estúpida cosa que dijeron los psicólogos. No, es que tienes que generar el acuerdo. Acuérdate, tienes que generar el acuerdo previo. Esto siempre se lo señalo en la consulta. Ok, está muy bonito y todo, pero antes de la discusión, ahorita saliendo de tu terapia, en el momento que discutan, oye, ¿qué te dijo el psicólogo y demás? Avísale. Oye, mi amor, me enseñaron esta técnica, entonces si en la discusión te digo, ¿sabes qué? Mejor le seguimos después, no te espantes, es por esto. ¿Sale? Claro, Y aún así no digo que no le vaya a costar a la pareja aceptarlo, claro. pero es mucho mejor que le avises y que sepa de dónde viene a que tú en ese momento le intentes explicar a dónde va la técnica. Ahí sí, Exactamente. porque si no, estás loco y tu pinche psicólogo. Esa ya me la sé. Entonces, no, avisamos primero siempre. Sí, soy el imbécil en demasiadas historias, lo sé. Entonces, sí, no, claro. Entonces, efectivamente es aprender a hacerlo, que justamente tiene que ver con el siguiente punto de posible solución, que es la petición antes que la demanda. Porque normalmente nos ocurre que, no, tienes que darme 5 minutos para poder descansar o regularme. Estás demandando algo, más bien pídelo. Oye, ¿me puedes dar 5 minutos, por favor? Porque no me siento muy bien en este momento. Puedes recoger la toalla que hablábamos hace ratito. Puedes hacer tú la comida. Puedes poner tú la ropa. Puedes hacerlo primero desde la petición. Porque si tú inicias con la demanda, eso se va a sentir extremadamente aversivo y eso es lo que normalmente en la gran mayoría de las relaciones termina quebrándola. Y punto importante también, cada vez que hagas peticiones es muy importante que seas muy claro. No es como, me gustaría que ayudaras en cosas de la casa, no. Me gustaría que en la casa tú te encargaras de sacar la basura todas las noches, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero ahora sí que muy a la Franco Escamilla, órdenes directas. Ahí sí, porque si no luego nos perdemos tal cual y no sabemos, bueno, quiere que ayude en la casa, pero según yo ya ayudo en la casa.
Entonces, ¿qué es ayudar en la casa? ¿Por qué no estás satisfecha? Pinche vieja quejona, casi, casi. Entonces, es donde tenemos que ser muy claros y muy directos para evitar estos tipos de errores en la comunicación. Exactamente. Y último punto. Para esto te voy a hacer una pregunta, Ah, Mónica. caray, Sí. ¿Cuándo llamas a los bomberos? cuando se está quemando la casa. Cuando se está quemando la casa. La pregunta es, cuando busques ayuda profesional, ¿vas a Sí. buscar a un terapeuta o vas a buscar a un bombero? Entonces, si tú estás en la crisis y hasta que ya estás en el punto donde no puedo más y esta es nuestra última chance, por eso venimos a terapia, lo más probable es que no termine por funcionar. ¿Por qué? Porque ya están muy desgastados, porque se está quemando la casa y lo que ustedes están buscando es un bombero. Entonces, en ese sentido, busca ayuda profesional, pero hazlo incluso desde puntos previos, cuando ya están notando que ya están bastante irritables, cuando ya están notando que no están encontrando acuerdos, cuando ya están notando que no están del todo bien. Ese es el punto para empezar a buscar terapia. Exacto. Incluso cuando sientes que ya no estás teniendo la misma emoción por tu pareja, ok, vale más la Es pena punto crucial. buscar ayuda profesional antes a cuando ya se te está quemando la casa. Exactamente. Aquí siempre les digo, justo le decía el fin de semana a un paciente, te voy a dar el alta ahorita, si vuelve a pasar algo, me buscas. Pero me buscas no cuando estés en la crisis, me buscas cuando te empieces a sentir mal, por favor. Justo. Nada más se reía mi paciente, bien lindo. Pero de cualquier manera, esto es lo que aplica en la terapia de pareja y por eso muchas veces el psicólogo es el pendejo de la historia. Claro. Porque es que fuimos a terapia de pareja, sí, pero fuiste ya que Terapeuta todo idiota. reventó, sí. Pero fuiste ya que reventó todo. El Claro. punto es la prevención. Lo mismo Claro. con una enfermedad. No va a ser lo mismo si ya llegas a urgencias porque fuiste negligente con tu malestar que si llegas de forma preventiva con el doctor donde todavía hay mucho que hacer y tal vez evitar una cirugía, ¿no? Funciona de forma muy similar. Yo sé que da miedo, yo sé que da pena, pero aquí es donde empieza la prevención y también resignificar y desmitificar el ir al psicólogo y a la terapia de pareja. Es algo que todos necesitamos en algún punto de nuestra vida. Exactamente. Y bueno, pues esperamos que estos puntos te hayan funcionado, te hayan servido, sobre todo para empezar a identificar estos temas de problemas dentro de las relaciones de pareja y sobre todo cómo empezar a abordarlos. Te repito, si tú nos estás escuchando desde YouTube, puedes dejarnos tu comentario para que te podamos mandar algunos de los recursos que nosotros tenemos o si no, búscanos desde Instagram, @clarianmx y pregúntanos por mensaje directo sobre los recursos y te los vamos a poder pasar. Entonces, no hay ningún problema. La verdad es que en ese sentido, nosotros preferimos que toda esta información pueda ser lo más pues llevada hacia todos los que puedan tenerla, porque al final del día ayuda para que las personas se sientan lo mejor posible. También te decimos que si te gustó el capítulo del día de hoy, des tu pulgar arriba, te suscribas y toques la campanita para que te lleguen las notificaciones de estos capítulos de podcast que estamos teniendo nosotros. Te agradecemos un montón por habernos escuchado el día de hoy. De mi parte, Guillermo Pacheco, conmigo estuvo. Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.